Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el procedimiento administrativo y sobre el procedimiento administrativo de ejecución, que son los dos temas últimos de nuestro programa en la materia de marco constitucional de las contribuciones. Bien, para hablar de este tema, primero tendremos que definir lo que es la administración. La administración se puede reducir a cuatro conceptos básicos. Estos conceptos son el planear, organizar, dirigir y controlar. Respecto de recursos, respecto de empresas, estos serían los cuatro elementos que tienen que ver con la función de administrar. Por otro lado, podemos decir que un proceso es una serie de pasos consecutivos que persiguen un objetivo determinado. Estos pasos deben llevarse a cabo en forma ordenada y en la mayoría de las veces también en forma cronológica. Una vez que ya hemos definido lo que es la administración y hemos llevado a cabo el entendimiento de los cuatro principales ingredientes en los que se basa la administración y que entendemos lo que es un proceso, un procedimiento, ahora pues ya podemos entrar de lleno a nuestra materia, que es el procedimiento administrativo. Bien, pues este procedimiento siempre va a tener que estar relacionado entre el gobernado y el Estado. Es decir, el procedimiento administrativo se denomina administrativo porque se encuentra en la esfera de el control que el Estado ejerce sobre los gobernados. Pero este control no puede ejercerlo el Estado de una forma arbitraria, de una forma ventajosa. Precisamente para eso se legisla y para eso está el procedimiento administrativo de ejecución. En el procedimiento administrativo de ejecución, en general, vamos a encontrar que tiene determinadas características. Una de esas características es la unidad. La unidad en la cual todo procedimiento administrativo, o sea, todo procedimiento que un gobernado inicia ante el Estado o ante la autoridad, debe tener esa característica de unidad, es decir, un inicio y un fin. Todo procedimiento debe iniciar y debe terminar. En ningún caso el procedimiento podrá quedar inconcluso. Una de las características de la unidad de este procedimiento administrativo es lo que se denomina el impulso de oficio. ¿Esto qué quiere decir? Que a solicitud del gobernado,
el Estado tiene la obligación de iniciar los pasos consecutivos que deberá llevar a cabo ese procedimiento. Debe ser un procedimiento que concluya cada paso con ciertas formalidades que tiene establecida la ley para esos determinados casos. Pongamos un ejemplo, nosotros queremos obtener una licencia para que podamos establecer podamos iniciar en un establecimiento, un negocio de un restaurante o de una cafetería. Para eso vamos a necesitar licencias de funcionamiento y licencias de a lo mejor poder poner un anuncio afuera del local, y estos permisos están en ley y tienen determinadas características, determinadas formalidades que deberá cubrirse por parte del gobernado para que una vez que cubra todos los pasos correspondientes y cubra todos los requisitos de formalidad, pues le sea entregado su permiso para llevar a cabo la negociación que está solicitando. Deberá tener este principio de unión también la característica de celeridad, es decir, que los pasos, una vez que concluya uno, se inicia el siguiente y se inicia el siguiente y se inicia el siguiente conforme vaya concluyéndose cualquiera de ellos, precisamente para que sea una forma eficaz el actuar de la autoridad. Si no se hace con celeridad, la eficacia de la autoridad obviamente se va a perder. Y hasta donde sea posible, este elemento de la unidad también deberá contener la simplicidad, es decir, no complicarle al gobernado el hecho de cumplir con las formalidades determinadas para efectos de que se lleve a cabo con celeridad el proceso correspondiente. Por otro lado, se tiene también dentro de esta característica de unidad un poder limitado de la autoridad. Es decir, la autoridad deberá apegarse indistintamente a las formalidades de ley, lo que dará a este proceso la característica de legalidad. Teniendo ya la característica de la legalidad, vamos a hacer que ese procedimiento tenga razonabilidad, o sea, que esté basado tanto en fundamentos o leyes o normas legales, y que se obtenga en forma razonable la resolución correspondiente. Por otro lado, tenemos el ejercicio legítimo del poder, es decir, que cada autoridad, cada ente del gobierno tendrá determinadas responsabilidades para llevar a cabo determinados actos de administración. Es decir, por ejemplo, el hecho de solicitar una información al registro público de la propiedad, aunque esa información se encuentre también en el Archivo General de Notarías, quien debe darnos la información de los bienes inmuebles es el registro público de la propiedad, no el registro de los notarios. El Archivo General de Notarías está para dar información
sobre todos los testamentos. No está para dar información sobre los bienes inmuebles que se han estado comercializando en un momento dado o que no han cambiado de dueño. Eso es el ejercicio legítimo del poder. Eso conlleva también una responsabilidad. Esta responsabilidad se puede hacer efectiva ante las autoridades correspondientes cuando ellas no cumplen con lo que estipula la ley para determinadas autoridades. Entonces, debe tener en principio la característica de la unidad, el procedimiento administrativo. Existe otra característica llamada característica de contradicción. En esta característica de contradicción vamos a encontrar la buena fe. Es decir, el gobernado siempre actuará ante la autoridad correspondiente de buena fe. ¿Esto qué quiere decir? Que los documentos que le sean requeridos, que la información que él está presentando ante determinada autoridad, la está presentando de buena fe. Se supone que la autoridad, en el momento de recibir el documento correspondiente, está presumiendo que ese documento es verdadero. Vamos a suponer que la autoridad me está requiriendo para llevar a cabo un procedimiento administrativo el acta de nacimiento o el acta de matrimonio. Yo presento mi acta y la autoridad presume que esa acta contiene datos verdaderos, sobre todo cuando estamos hablando de un acta de matrimonio, porque el acta de matrimonio que yo estoy exhibiendo, en un momento dado, si la persona se divorció y existe y presenta un acta donde donde no se está mencionando que ha sido divorciado ya, pues la autoridad no tiene la obligación de conocer esa información. La conocerá después, cuando la autoridad lleve a cabo la revisión de la documentación, pero en un inicio, cuando la autoridad le recibe la documentación al gobernado, se la está recibiendo de buena fe, porque se supone que el gobernado está actuando de buena fe y que no debe abusar de ello. Por eso, se presume que hay veracidad en esa información que de buena fe de la autoridad presenta el gobernado para llevar a cabo cualquier evento. Este evento llamado procedimiento administrativo. Esta presunción de la verdad es una presunción de verdad material. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros estamos presentando nuestros documentos, estamos no diciendo verbalmente que esa información que estamos dejando ahí es verdad, sino que está quedando materializada en un documento o en un escrito que el gobernado está presentando ante la autoridad. Y después existen dentro de esta elemento de contradicción, los controles posteriores que la autoridad puede llevar a cabo, es decir, la autoridad puede fiscalizar. Ahí sí, la verdadera información que debe contener el documento. Posteriormente tenemos el elemento de la imparcialidad en el acto administrativo. También esta imparcialidad se refiere a que la autoridad que está llevando a cabo el acto administrativo a solicitud del gobernado no debe tener interés personal en la realización de ese acto. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy la persona autorizada para llevar a cabo
las compras de un municipio determinado, y esas compras que yo estoy haciendo, estoy favoreciendo a mis familiares en las compras de los artículos que se necesitan, pues muy bien, son necesarios, pero hay un interés personal que yo quiero favorecer a determinadas personas. Esto es parte de la imparcialidad, y la autoridad debe ser o debe estar apegada a la imparcialidad respecto a los actos administrativos. No debe haber parentesco, no debe haber amistad, y, y no deben ser tampoco en un momento dado testigos a los que se les favorezca con determinados actos. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estoy actuando como testigo en, en la venta de determinado producto, en un contrato estoy firmando como testigo, no puede ser que yo esté tramitando ante esa misma autoridad en otro contrato la venta de ese producto, ya no como testigo, sino ahora como propietario del bien que estoy vendiendo. ¿Por qué? Porque estoy actuando como testigo en otro contrato. Todo esto es las características de las que debe estar revestido de imparcialidad el acto administrativo. Por otro lado, existe también el elemento de la transparencia, que viene concatenado con la imparcialidad. Es decir, todas las acciones que el Estado lleve a cabo con los gobernados deben ser transparentes, deben tener referencias, debe tener acceso permanente cualquier gobernado a esas informaciones a las que se están llevando a cabo, y debe ser una participación abierta. Es decir, todos los gobernados deberán tener el mismo derecho para ejercer o para llevar a cabo determinado acto administrativo. Este acto administrativo puede ser desde el trámite de una documentación, de una concesión, hasta la venta de algunos bienes o de algunos servicios al Estado. Y por último tenemos el elemento de la recusación. En el elemento de la recusación es donde encontramos nosotros lo que se denomina el debido proceso. Este elemento del debido proceso incluye varios ingredientes, como el derecho a ser notificado. Vamos a suponer que yo tengo un negocio que se dedica a la venta de determinados enseres para el sector público, pero también existen otros competidores míos que tienen esas mismas características. Cuando se lleva a cabo la licitación para elaborar el contrato de compraventa, pues se convoca a todos los proveedores que pueden tener características que satisfagan ese servicio o la compra de esos artículos. Entonces, tengo el derecho a ser notificado de que se está llevando a cabo ese acto administrativo. Tengo que tener acceso al expediente. Tengo también el derecho a refutar algunos cargos que se me hagan
por haber llevado a cabo determinado procedimiento administrativo. Tengo derecho a presentar argumentos. Tengo derecho a presentar alegatos. Tengo derecho a una decisión que tome la autoridad fundada y motivada. Tengo derecho a ofrecer pruebas. Tengo derecho a informar o a ser informado verbalmente. Tengo derecho a los plazos razonables que establece la ley para el cumplimiento de determinados pasos que se llevan a cabo dentro de los procedimientos administrativos. Y como último, también tengo derecho a impugnar la resolución que haya llevado a cabo o que haya tomado el, eh, el aparato administrativo si esta decisión no me favorece. Si el Estado ha llevado a cabo, ha tomado una decisión que perjudica mis derechos o que perjudica mis intereses, tengo derecho a la impugnación de esa resolución. Todo esto es parte de del elemento que nosotros denominamos recusación. Ahora bien, vamos a considerar hablar ahora sobre el procedimiento administrativo de ejecución. El procedimiento administrativo de ejecución es un procedimiento que llevan a cabo las autoridades y que se genera por el incumplimiento de determinadas obligaciones de parte del gobernado, de parte del contribuyente. Estamos hablando ya aquí del aspecto fiscal, del aspecto tributario. El aspecto tributario lo vamos a encontrar en el fundamento legal, en el artículo 31, fracción cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde nos menciona que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir con el gasto público. De esa manera, la autoridad también necesita comprobar, necesita darse cuenta que efectivamente se está cumpliendo con esa obligación. Entonces, cuando se tiene incumplimiento de las obligaciones desde el punto de vista fiscal, entonces se lleva a cabo el procedimiento administrativo de ejecución denominado PAE, procedimiento administrativo de ejecución. Esta es una facultad que puede ejercer la autoridad por el incumplimiento del pago de créditos fiscales, que es un crédito fiscal. Un crédito fiscal es la obligación monetaria que tiene un contribuyente de hacer un pago porque lo estipula así la ley correspondiente. Es decir, a mí me dice la ley del impuesto sobre la renta que tengo que hacer un pago provisional del impuesto sobre la renta los días 17 de cada mes.
siguiendo determinado procedimiento para que yo haga ese cálculo. Pero en el momento en que yo determine ese cálculo, yo debo hacer el pago, el cumplimiento de esa obligación. En esas condiciones ya se genera un crédito denominado crédito fiscal, que no es otra cosa más que la obligación del cumplimiento de una contribución o de un impuesto al fisco por así estar determinado en la ley correspondiente. Y las facultades que tiene la autoridad para ejercer, eh, para ejercer su autoridad en contra del gobernado, se llaman facultades coercitivas, que también las tiene la autoridad como una autoridad ejecutora. Se le denomina autoridad ejecutora porque depende directamente del Ejecutivo Federal y porque estas actitudes coercitivas, o sea, de obligar al contribuyente a que pague su impuesto, no necesita tramitarlas ante ninguna autoridad judicial. La autoridad lo hace directamente por ser una autoridad ejecutiva, es decir, por depender directamente del Ejecutivo Federal. Ahora bien, al no intervenir la autoridad judicial, al llevarse a cabo este procedimiento directamente por la autoridad ejecutiva, en lugar de llamársele juicio civil o juicio mercantil, se le va a denominar procedimiento administrativo de ejecución, el cual inicia con un escrito denominado mandamiento ejecutivo de ejecución. Este mandamiento de ejecución tiene determinadas características de formalidad, entre las cuales obligatoriamente se encuentran el que esté el domicilio de la persona a la que se va a notificar, el nombre completo de la persona de que se va a notificar, el nombre de la autoridad o el cargo de la autoridad que está mandando llevar a cabo esa diligencia y también la firma electrónica o autógrafa de la persona que está, del servidor público que en ejercicio de sus funciones está llevando a cabo el mandamiento de ejecución. Una vez que se cumple con estas características de formalidad que se encuentran en ley y que vienen más detalladamente expresadas en el escrito que ustedes deben analizar para el estudio de esta semana, una vez que se cumplen todas esas formalidades, se debe constituir la persona denominada ejecutor en el domicilio del contribuyente. ¿A qué le llamamos que se debe constituir en el domicilio? O sea, el ejecutor debe presentarse en el domicilio del contribuyente. Eso es la actividad de constituirse en el domicilio del contribuyente. ¿Para qué se va a constituir en el domicilio del contribuyente? Pues se va a constituir ahí para solicitar el pago del crédito. ¿Cómo lo va a hacer? Va a constituirse en el domicilio
inicialmente deberá solicitar la presencia del representante legal de la persona física o moral a la que se le va a llevar a cabo el mandamiento de ejecución, a la cual se le va a practicar el procedimiento administrativo de ejecución. Si no se encuentra el representante legal, entonces está obligado el ejecutor a dejar un citatorio para que al día siguiente el representante legal esté a la hora señalada en el citatorio y atienda la diligencia que se va a llevar a cabo para iniciar el procedimiento administrativo de ejecución. Una vez que se ha dejado el citatorio, al siguiente día, si no se encuentra el representante legal, la diligencia, el ejecutor la va a atender con cualquiera de las personas que se encontraran en el domicilio. Es decir, ya no se va a esperar a que el representante legal se presente. Ya se le notificó, ya se le dejó citatorio y en ese momento ahora vamos a llevar a cabo la diligencia con la persona que se encuentre en ese momento. Se le va a solicitar al representante legal o a la persona que esté atendiendo la diligencia en ese momento, se le va a solicitar que designe a 2 testigos para llevar a cabo la diligencia. Si no designa a los testigos correspondientes, entonces el ejecutor, en sus funciones de autoridad, podrá designar a los testigos que estarán presenciando la diligencia correspondiente. Acto seguido, se solicita el comprobante de pago del crédito fiscal que se está requiriendo. Si el contribuyente exhibe el pago del crédito correspondiente, en ese momento se da por concluido el procedimiento administrativo de ejecución, ya que no tendría caso seguir con él, puesto que ya el contribuyente, sabedor de que debía, hizo el pago correspondiente y la autoridad ya había mandado a llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. En esas condiciones se suspende y más bien se da por terminado el procedimiento administrativo de ejecución. Ahora bien, pudiera ser que el contribuyente no hubiera pagado, pero que hubiera exhibido una garantía de pago de ese crédito fiscal. Si exhibe una garantía, entonces sí se suspende el procedimiento administrativo de ejecución. O bien puede haber iniciado el contribuyente un recurso ante otra autoridad por nulidad promoviendo la nulidad de ese crédito o la cancelación de ese crédito. Y en caso de que esto hubiera sucedido, en caso de que ya se hubiera iniciado un procedimiento para cancelar ese crédito, ya se está iniciando un recurso de defensa en contra de esa actitud de la autoridad y se exhibe el comprobante correspondiente ante el ejecutor, también en ese momento deberá suspenderse el procedimiento administrativo de ejecución. Si el procedimiento administrativo de ejecución no se suspende y el contribuyente
no exhibe el pago correspondiente, entonces continúa el procedimiento administrativo y el siguiente paso será llevar a cabo un embargo precautorio de bienes que garanticen el pago del crédito fiscal correspondiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a solicitarle como ejecutores a el contribuyente que señale los bienes que van a los bienes que van a ser embargados en forma precautoria. ¿Por qué se le va a solicitar al contribuyente que él señale los bienes? Si yo soy la autoridad ejecutiva y se supone que yo no debo tramitar esto ante ninguna autoridad judicial, pues se supone que yo podría designar cuáles son los bienes. Sin embargo, el Código Civil en forma supletoria aplicable a estos casos menciona que cuando se lleva a cabo un embargo, la persona que va a ser embargada tiene la facultad de señalar cuáles son los bienes que van a ser embargados. Y para esto existe un orden que ya viene específicamente en el Código Fiscal de la Federación. Mencionaremos algunos de los bienes que pueden señalar como bienes embargables y ustedes en el escrito que están estudiando tienen la lista completa de todos los bienes que son susceptibles de embargo. Pero en general vamos a hablar de que se pueden embargar en este orden: acciones, bonos y valores. En segundo lugar, se pueden embargar derechos de autor y todos los derechos relacionados con la propiedad intelectual. Pueden embargarse después obras artísticas, armas, colecciones científicas, joyas, antigüedades, instrumentos de artes y oficios, y en el siguiente orden también se pueden embargar dinero, metales preciosos, cuentas por cobrar y bienes muebles. Todo esto pueden ser bienes que pueden ser embargados. Una vez que se le ha dicho al contribuyente, señala los bienes que van a ser embargados. Si el contribuyente se niega a señalar bienes embargables, este derecho que no está ejerciendo el contribuyente, entonces pasa a la autoridad. La autoridad entonces, como respuesta negativa de que no se quieren señalar bienes, la autoridad entonces tiene el derecho también a señalar los bienes que pueden embargarse. Pero la autoridad, cuando ejerce esa facultad de llevar a cabo el embargo, debe dejar perfectamente claro que el contribuyente se negó a señalar los bienes correspondientes y que por ello la autoridad está ejerciendo ese derecho para que se pueda garantizar el pago del crédito correspondiente. Una vez que se ha llevado a cabo el embargo, entonces se nombra un depositario, la persona bajo la cual van a quedar
en custodia los bienes embargados. Generalmente se nombra como depositario al propio contribuyente, haciéndole saber que esos bienes embargados ya no pueden ni ser rentados, ni ser vendidos, ni pueden garantizar otras deudas. Se le hace sabedor de que él es el responsable de que esos bienes se encuentren en buen estado y que cualquier resultado adverso pues incrementará la deuda correspondiente. Esos bienes están bajo su custodia, pero están embargados. Una vez que se termina todo este procedimiento, se lleva a cabo el levantamiento de un acta circunstanciada. ¿Qué es un acta circunstanciada? Es un documento en el cual se señalan puntualmente todas las circunstancias que rodean al acto que se está asentando en el acta. En este caso, es un acta del procedimiento administrativo de ejecución en el cual deberá mencionarse que se llevó a cabo la entrega del mandamiento ejecutivo, que se le entregó citatorio, que son la fecha tal, las tales horas, y que estamos llevando a cabo con tal persona la diligencia, que se señalaron como testigos para llevar a cabo la diligencia por parte del contribuyente a tal y a tal persona, o en su defecto, que como no quiso señalar testigos, la autoridad está señalando a tal y a tal persona para que funjan como testigos, y que al no haber presentado el comprobante de pago, ni fianza, ni haber acreditado que ha iniciado algún procedimiento como medio de defensa en contra de este crédito fiscal, entonces se procede a llevar a cabo el embargo precautorio conforme al Código Fiscal de la Federación. De los bienes se relacionan los bienes y se menciona al final del acta circunstanciada una pregunta, que esta es muy importante. Se le debe preguntar siempre a quien se le va a practicar el embargo antes de cerrar el acta, y debe constar perfectamente en ella si tiene algo más que agregar. Si no se hace esta pregunta, vamos a dejar en estado de indefensión al contribuyente, situación que el contribuyente puede alegar a su favor en un juicio posterior, mencionando que la autoridad no fue respetuosa, como es una de las características con que debe ser tratado el gobernado en un acto administrativo. Bien, además, en la Constitución tenemos el derecho a defendernos y a expresar lo que a nuestro derecho convenga. Precisamente por eso, para no quedarme en estado de indefensión, se me va a preguntar si tengo algo más que agregar. Mucho cuidado con esta pregunta, que al final del acta circunstanciada generalmente los ejecutores no la hacen. Bien, una vez que se ha llevado a cabo el acta y el embargo, se da un plazo para que el contribuyente cumpla con su obligación. De no cumplir con la obligación, de persistir el incumplimiento, entonces se convoca a el remate de los bienes. Se lleva a cabo la convocatoria y en la fecha indicada se lleva a cabo la subasta del remate de los bienes. Si los bienes en la subasta no son adquiridos por nadie, nadie ofrece nada por ellos, entonces la autoridad tendrá el derecho de adjudicarse los bienes
con el fin de cubrir el crédito fiscal. Pero si los bienes sí son rematados, si los bienes sí son vendidos, el producto de esta subasta se aplicará al pago del crédito fiscal correspondiente. Ahora bien, ¿cuáles son los derechos que tiene el gobernado? En este procedimiento administrativo de ejecución, el gobernado tiene derecho a ser informado de que tiene derechos. Tiene derecho a recibir el mandamiento ejecutivo de ejecución. El mandamiento de ejecución tiene derecho a recibirlo. Tiene derecho a ser tratado con respeto. Tiene derecho a que se dé por terminado el procedimiento administrativo de ejecución cuando él exhiba el pago correspondiente, o tiene derecho a que se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución en caso de que él presente garantía o acredite que ha iniciado un medio de defensa a favor suyo y en contra del crédito correspondiente, y tiene como obligaciones exhibir el pago del crédito fiscal, permitir a la autoridad el acceso a sus instalaciones para llevar a cabo la diligencia y permitir a la autoridad que señale los bienes embargables en caso de que él no lo haga, y a que esos bienes queden embargados. Los embargos que se lleven a cabo mediante el procedimiento administrativo de ejecución deberán inscribirse en el registro público de la propiedad para que surtan sus efectos. Si el embargo que se llevó a cabo, sobre todo siendo bienes inmuebles, no es inscrito en el registro público de la propiedad, no surtirá efectos legales el embargo, aunque lo haya llevado a cabo la autoridad ejecutora. Entonces es muy importante, porque no va a surtir efectos ese embargo hasta que no esté inscrito en el registro público de la propiedad. Y con esto terminaría el procedimiento administrativo de ejecución. Por hoy es todo lo que vamos a tratar en este tema, y lo único que me resta es que si tienen ustedes alguna duda, por favor, con toda confianza, pueden comunicarse vía Classroom con su servidor, y con todo gusto aclararé las dudas correspondientes. Esto fue solamente una explicación para que ustedes en el momento en que estén leyendo el material que se les envió, pues tengan una oportunidad de ser más claros en el trabajo que se les está solicitando que ustedes hagan, para verificar que realmente ustedes entendieron, que comprendieron y que tienen el conocimiento de lo que es el procedimiento administrativo y el procedimiento administrativo de ejecución. Es es un gusto, y les menciono que es importante que nos pongamos de acuerdo en caso hipotético de que haya algún, alguna duda adicional al respecto. Muchas gracias.